Vamos a tomar un poco de agua, como siempre les recomiendo. Más cuando hablas mucho. Pero es buena, es muy buena porque el agua sirve. Viste que a veces los chicos te preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tenés que beber agua para limpiar los riñones, eliminar las toxinas que produce tu organismo, y de esa manera no se acumulan ningún tipo de bacterias, infecciones que después se van pegando, que después te hacen la buba y que después te traen un trastorno en tu organismo. Más o menos le vas explicando así, porque la edad del por qué es por qué un montón de cosas que no todas las tenemos las respuestas. Entonces yo estaba leyendo un libro que tenía sobre los nuevos manuales de educación para la salud, ¿ves? Entonces yo a veces me pongo a leer, y cuando eran también mis hijos más chiquititos quería entender de qué se trataba y por qué. Y fíjate vos, porque el COVID también tiene mucho que ver con todo lo que voy a decir ahora. Dice: la gripe, que es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y por lo tanto fuertemente epidémica, como el virus del COVID. Entonces dice, designa también con la voz francesa gripe, que es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y que por lo tanto de carácter fuertemente epidémico, que invade durante la estación invernal naciones enteras e incluso continentes, pandemia y cuya característica y gravedad varían notablemente, en una epidemia o en otra. Entonces, muy frecuente en nuestros tiempos y en casos, por eso te digo, del invierno, de estos últimos años hemos tenido una epidemia gripal más o menos grave, y la influenza era ya conocida en la Edad Media. En efecto, por documentos de la época se sabe que en el año 927 se produjo en Alemania y en Francia una epidemia que por los síntomas descritos debió ser influenza, y otras se presentaron en los años 1105, 1414, etc., que los autores de la época describen como la pestilencia, ese término en que aquel tiempo en que los microbios eran aún desconocidos y que quería significar más o menos epidemia. Entonces, lo que estamos pasando nosotros con este virus y con este COVID, que sabemos que es una epidemia, pandemia, epidemia, y que poco a poco nos estamos un poco contagiando todo porque no nos cuidamos, tiene que ver con esto, de tantos años atrás. ¿Dónde evolucionamos? ¿Dónde entonces estamos innovando los científicos? Y como decir, sí, tenemos la vacuna de la meningitis, tenemos la vacuna de la hepatitis, tenemos la vacuna de bicho que camina, bicho que anda, virus que nos ataca a nosotros los seres humanos. ¿Y qué pasa con este virus y qué pasa con esto? Que cuanto antes tenemos que encontrar la solución. Y acá estamos en el siglo casi XXI y todavía no encontramos la solución para el COVID, que ya se viene hablando hace muchos años. Entonces la gripe tiene mucho que ver con todo esto. Viste, cuando uno va en el ómnibus o te resfría, se resfría la nena, se resfría el marido, se resfría el nene, se resfría hasta el gato y el perro, se resfrían todos. Hay que cuidarse mucho, hay que higienizar, hay que lavar todas las tazas, no hay que compartir nada, y nadie se tiene que enojar por eso, porque estamos haciendo una prevención para cuidarnos y para que no vuelvan nuevamente, porque encima vuelve, los virus vuelven, la gripe vuelve, las anginas vuelven. Entonces hay que cuidarse todo el tiempo y alimentarse bien para tener buenas defensas y para estar bien. Entonces, para terminar con esto, como te digo siempre, hay que estar bien anímicamente para tener defensas y para poder atacar todo tipo de virus y todo tipo de bacteria que te va ocasionando, que te entra en tu organismo y que tenés que atacarla.